Antes de iniciar este segundo arco de la pesadilla del Gorrión Rojo, hay que hacer un breve comentario. Ya en el episodio anterior, Raúl Macías, Gustavo, nos comentó que por temas, de trabajo y estudios ya no le era posible reunirse a jugar. De hecho, en las últimas sesiones nos costó bastante y tuvimos que jugar varias veces en diferido. Y tuvimos una segunda afectada por los achaques de la vida. Ixia, quien interpretaba a la doctora Connie Sweet, también mencionó que debido al cambio en su carga laboral y aprovechando que había muerto, decidió dejar su cupo para alguien más. Solamente Z11T sobrevivió y sigue con nosotros. Y hay dos personas que tomarán el testigo de quienes se han ido. Dos personas que son rostros frecuentes o voces frecuentes de aquí de Pastas Roleros. Van a llegar en diferido. Nuevamente, los achaques de la vida hacen que uno de ellos venga en camino en estos momentos para unirse a la sesión. Pero al menos al comienzo, y de hecho con él iniciaremos, con Ermitaño, su personaje, que lo iremos conociendo en juego. Te doy la bienvenida, Ermitaño, al Gorrión Rojo. Un gusto de volver a participar. Me podrán recordar como en varias historias más, yo creo. A lo mejor mi voz le hace un poco conocida, pero veamos qué sale en esto. Y podemos decir que estuviste en otra aventura de Mothership, la fábrica del miedo. Así sí, que este solo es la vuelta. Tengo muy buenos recuerdos de esa aventura, así que por lo mismo me interesaba jugar Mothership. Sí, es recomendada. Y Z11T, ya te lo he dicho fuera de pantalla, pero tienes el récord del personaje más longevo y de mayor nivel en Mothership. Fuera de juego puedo decir que es nivel 7, algo que jamás había visto. Daniel, ¿hasta dónde llegarás? Hasta donde mi cerebro positrónico me lleve. Y eso creo que ustedes ya lo saben. Bueno, bien, para finalizar esta como introducción fuera de juego, ahí recomiendo también el podcast de Daniel, que son Los Dados Bravos. Échale un vistazo. Siempre narra juegos o aventuras muy extrañas que no vas a ver en ninguna otra parte. Como novelas. Exactamente, como telenovelas o esa aventura de sesiones de Naruto que estás preparando. Ya. Pero esa es como nuestra introducción. Este es un nuevo arco. Lo diré de antemano, pero pasaron 8 años. Pero para entrar en juego, vamos a cambiar de canción. Y con ello, adentrarnos nuevamente en Mothership. Quiero que imaginen el gorrión herido, dejando a Atro 5 LB, viajando a través del espacio a velocidades superlumínicas. Semanas de viaje le permitirán volver a Pria. Quiero transmitir esto en las mismas palabras que el capitán Patrick Gear dejó escrito en su bitácora. La estoy recuperando de los datos. Ha pasado mucho tiempo desde esto. Él escribió o dictó en el puente de mando, observando a Pria mientras se acercaba el descenso, el aterrizaje, lo siguiente. A las 16 semanas de haber despegado de Pria, el gorrión volvió a surcar sus cielos. Aquella visión de cálidos tonos de rojo, delicadamente combinados con el blanco hueso, esas enormes torres monolíticas que parecían imperturbables, que nos recordaban hasta dónde habíamos llegado, lo que nos distanciaba de nuestros padres fundadores. Eran como delgados dedos de una mano, extendiendo su palma
para que un gorrión descansara sobre ella. Y así lo hicimos. Aterrizamos. Volvimos a nuestro hogar. El contraste del silencioso espacio nos hizo sentir con mucha intensidad el desproporcionado e imperturbable sonido de las industrias que abundan en la base de la colonia. El sonido no nos molestaba. De hecho, seré muy sincero, lo extrañábamos. Era un símbolo de estar en el hogar. Y quizás eso fue lo que me llevó no solo a mí, lo vi en el rostro de los demás, al llanto, al dolor y a un profundo horror. Pensé de inmediato en Raúl Macías y en su hija Sofía, en Connie Sweet, en Marta, en la hermana Clares, en Japet Sundel, en sus nietos, de los que poco decía pero tanto amaba. Por ellos y por todos los demás sentimos un profundo horror, porque aún me pregunto, ¿lo que vimos en Atros 5LB podría replicarse? ¿Qué era realmente lo que vimos en aquel asteroide? Y además, lo que no abandona mi mente ni mis pesadillas es el rostro de Connie Sweet y de Japet Sundel, momentos previos a ser asimilados. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que experimentaron? Esa mueca de pavor que se manifestó de pronto, aquel horror inmemorial. No era por ellos, era por algo más. E imaginen, al igual que el capitán, empezamos a oír la estática del gorrión. El sonido se percibe alterado, incrementa nuestro temor. Y seguro que nos quiere decir algo. Y el gorrión, lo último que ve antes de que termine este reporte, es que al descender nos estaban esperando representantes de Smile Tonic. Habían recibido el reporte del capitán desde la órbita. La corporación no estaba contenta con la pérdida de Atros 5LB, ni con el fracaso de la misión, pero al mismo tiempo parecían claramente sorprendidos de que hubiéramos salido con vida y felices de que el gorrión hubiera logrado volver a pesar de los daños. Y así pasaron los años. 8 años. 8 largos años. Y con ello vamos a presentar a uno de nuestros nuevos personajes a través de una conversación de preguntas y respuestas. Estamos en tu hogar, Ray García. Comienza a describírmelo. ¿Cómo es vivir en las altas torres, en el extremo opuesto del sonido, donde viven las altas esferas de Pria? Comienzo con todo, como todas las mañanas, con una música muy agradable que ambienta mi habitación. Es una selección que potencia un poco los pensamientos limpios y es lo necesario para un joven corporativo como yo. También el color de mi habitación es un color azul que permite concentrarme más. Pero a pesar de todos estos elementos que buscan casi, podríamos decir, una vida minimalista, existe una pequeña parte de esta habitación llena de póster y afiches de distintas cosas, como distintos eventos que se han realizado en la colonia, celebraciones, fotos de su mamá, fotos de un par de amigos, si se puede llamar, la foto de una pareja, si se podría decir pareja actualmente.
Pero en fin, por un momento pestañea y lo mira. Se concentra en cada una de esas caras. Respira profundo y vuelve a mirar a esa pared azul. Y a volver a concentrarse en esa música. Mira por la ventana, toda la colonia. Desde arriba, se ven tan pequeños, tan insignificantes. Yo no voy a ser uno como ellos. Yo siempre voy a estar acá arriba, o incluso más. Mira hacia las estrellas. Ray, hay algo que va a perturbar este momento. Comenzó como el sonido de unas patitas y luego como un ladrido. Tú tienes 2 mascotas, un gato y un perro. Nébula, el gato, Orión, el perro, se acercan a la puerta ambos. Tú sabes que eso solo ocurre cuando tu madre llega a visitarte. Pero descríbeme brevemente, ¿por qué tienes mascotas? No lo habíamos visto hasta el momento en los demás tripulantes. Es alguien que solo de mi estatus se puede permitir. Alguien común y corriente no puede permitirse animales y de esta categoría. No son animales cualquiera. Han recibido algunas pequeñas modificaciones que les permiten ser más que animales. Incluso uno de ellos vale más que la vida de muchos de abajo. Lo mantengo bastante oculto por lo mismo. He escuchado de algunos corporativos que le han robado a los animales para después ser extorsionados. Conmigo no va a pasar. Los tengo siempre a mi vista. De hecho, una vez abierto mis compuertas, hay un pequeño espacio donde se permanecen seguros. Comprendo. De ahora en adelante serán parte de esta historia. Me intriga saber qué sucederá con ellos. La puerta se abrirá. Aparecerá frente a nosotros una mujer. Ya la habíamos visto antes. De hecho, en el primer episodio de esta campaña. Es la gobernadora Valentina García. Es quien mantiene el orden y la logística corriendo en este lugar. Recuerden su frase: un brillante mañana depende de un pulcro hoy. Sus cabellos ahora son completamente blancos. Después de estos 8 largos años, es la madre de Ray. Pero también hay un secreto que tú tienes. Me gustaría que me lo dijeras aquí y ahora, porque soy muy curioso. Es algo que solamente lo contaré una vez. Es algo que no me... No sé cómo decirlo. Pero mi madre no está acá. No es la que entrará por esa puerta. Y ya sabemos lo que significa eso. Dentro de esta jerarquía, mi sangre deberá estar allá abajo y no acá arriba. Pero así es el destino. Dilo más claramente para que todos nos riamos de ti. Eres un huérfano adoptado. Eres un maldito Sweet que se esconde bajo el apellido de alguien poderoso. Espero que nadie se entere, o tu carrera se iría a la mierda. Pero antes, voy a dejar una pregunta en el aire, y con ello vamos a saltar a Z11T. Es tu madre a quien llega. Saluda a Nébula, saluda a Orión. Se sienta, se sirve un café, se hacen las preguntas convencionales de cómo va tu trabajo, qué tal tu día. Y es ella quien saca de algún lugar
Un tema que llevaba largo tiempo sepultado. Te dice a ti, Rey. ¿Te acuerdas de las noticias sobre Atros 5LB de hace varios años? Con esa pregunta, que aún no me respondas, quiero moverme. Quiero ir desplazándome en esta ciudad, entre estas franjas de color blanco hueso y el carmesí. Y quiero llegar ante ti, Z11T. Tú eres quien sobrevivió. Eres quien experimentó el antes, el durante y ahora el después. Quiero a través de ti ir reviviendo ciertos fragmentos de la historia que no tenemos en nuestro banco de datos. Primero, una pregunta directo a tu cerebro positrónico. ¿Hay algo que haya cambiado en estos 8 años? ¿Hay nuevas subrutinas? ¿Hay algo en esa cabeza y ese ojo de pecera que haya emergido a lo largo del tiempo? No sé cómo definirlo, pero algunos le dicen una pequeña estática. Comprendo. La has comenzado a oír. Igual que el capitán. Yo también la oigo. Lo lamentarás. Z11T. Tengo o quiero revivir hechos del pasado por medio de ti. Mientras vamos yendo de uno a otro de ustedes, vuelve hacia atrás, hacia 8 años en el pasado, en el momento donde terminaron los interrogatorios de Smile Tonic. Ya les diré qué se supo de ello. Pero llegó el momento también de las despedidas, no a los vivos, a los muertos. Z11T, accede a tu banco de memoria, al registro audiovisual de aquel día y descríbeme, porque era más cercano a ti quizás. ¿Cómo fue la despedida de Raúl Macías? ¿Cómo fue aquel funeral? ¿Cómo estaba el rostro de Sofía en ese instante y qué le dijiste? Recuerdo que fue un martes. Habían pasado 3 días desde que arribamos al planeta Apria. Muchos soldados. Yo estaba junto con C9 atrás. No pude ver el proceso, pero luego Sofía me contó lo que pasó. Estaba muy triste. Dice que su padre recibió una medalla. Y aproveché también de darle un mensaje especial. Un mensaje que solamente era para ella. ¿Cuál? ¿Lo quieres revelar o mantener en secreto? Todavía no es prudente. Esa es una conversación entre ella y yo. Una conversación que ha durado 8 largos años. Y que habrá tenido importantes consecuencias, pero aún no lo diré. Pero ya lo sabes. Quiero volver al presente. Rey, tu madre te va a decir lo siguiente para entrar en contexto. Y ahí dime qué le respondes. ¿Recuerdas las noticias sobre Atros 5LB de hace años? Te mira, juega con su café y mientras está preparando otro. Mira,
¿Te acuerdas, Sí, hijo? ¿cómo no acordarme? Fue la gran noticia en toda la colonia. Pero nunca se supo muchos detalles. Ahí Muchos quiero mitos detenerme. había. ¿Sí? Ahí quiero detenerme, Ray. Mira, hay cosas que por mi cargo no he podido decirte, pero para... mira, voy a sincerarme contigo, porque también hay algo que voy a pedirte. En aquel tiempo, Smile Tonic sepultó el caso. Después de muchas investigaciones, interrogatorios a la tripulación, revisaron la nave de arriba abajo, un largo etcétera. Pero el informe final es que se consideró como una variante de mimética por uso legal de tecnología genética. Y que se generó esta especie de plaga depravada, probablemente debido al aislamiento endogámico de la colonia y a las enormes dificultades de comunicación con el resto de los sistemas habitados. Pero nunca he confiado en ello. Hay algo que esconde la corporación. Hay algo que pocos saben. A lo largo de los últimos 20-25 años, este no ha sido el único incidente. Y en todos ellos el Gorrión Rojo ha estado vinculado. Hace 8 años esa fue la 5ª tripulación de esa nave. Todas las previas han muerto. Y fue la primera vez que hubo sobrevivientes. Esa tripulación sigue operando hasta el día de hoy. Claro, estuvieron un tiempo dados de baja, pero estoy segura de que solo fue en apariencias. Hijo, Rey, Sí. esa nave tiene algo extraño. No, mira a tu alrededor y muestra el cielo, el puerto espacial. No quedan modelos tan antiguos operando, pero la corporación no le da de baja y contra todo pronóstico, contra todo problema, siempre logra regresar. ¿Qué piensas de eso, hijo? Quiero oír tu opinión. Claramente no es algo. Es fuera de lo común. Escapa a la lógica. Y que haya sido la única que se haya salvado. ¿Lo has entrevistado a ellos? ¿Los conoces? No, pero tú lo harás. ¿Yo? ¿Por qué? Yo. ¿Sabes? ¿Sabes por qué me acordé el día de hoy de Atros 5LB y El Gorrión? Precisamente por el tema de las comunicaciones. Mucho se comentó que la colonia Atros 5LB estuvo aislada debido, bueno, a lo lejos que estaba y lo dificultoso de que algún mensaje de ellos llegara ante nosotros. Había muchas anomalías subespaciales, muchas tormentas solares y un largo etcétera que hacía que de 100 mensajes quizá uno pudiera llegar. Y sobre eso quiero detenerme. Y aquí es donde está mi interés, hijo. No por mí, por Priya, por mi gente. Esta es información clasificada. Las comunicaciones subespaciales, o al menos ese campo, desde hace años que se está estudiando. Nuestro gobierno y Smile Tonic son socios. Hace unos días llegó un mensaje de la Estación de Investigación Espacial Aiko 4, informando de avances importantes en este campo de comunicaciones subespaciales. Imagínate poder estar a minutos de comunicarte con lugares de a muchos parsecs de distancia. También reportaron desperfectos en su torre de comunicaciones. Y adivina, ¿a qué nave van a enviar para realizar esas reparaciones? Al Gorrión. Ahora sí me está interesando más esto. Hijo. Tendría que hablar con la corporación para que me pusieran. No será necesario, hijo. No será necesario. Y da un
gran sorbo de su café. He movido los hilos. Estoy segura que algo sucede. ¿No te da la sensación a veces que parece como si uno pudiera oír voces? Siento que algo me lo susurra. Es como un instinto, esa sensación como de saber que algo se acerca. He acordado tu traspaso. Dejarás a partir de mañana tu puesto actual y servirás como representante de Smile Tonic a bordo del Gorrión Rojo. La corporación desea tener sus pies y ojos ahí, y tú los vas a representar. Va a ser tu oportunidad de demostrarles a ellos que tienes lo necesario, y a mí, para demostrarme que eres digno de ser mi sucesor. Pocos te ven con buenos ojos, hijos. Ya sabes que algunos ahí conocen tu secreto. Tienes que demostrarles lo que vales. Tu valía está en juego. Tu sueño, hijo. Me preocupo por él. Me levanto, tomo su mano, me arrodillo y digo, así será, madre, así será. Imagínate que en ese preciso instante donde tocabas su mano, sellabas tu destino y te unías a una pesadilla que no ha terminado, mas solo ha iniciado. Ve a tu departamento y recoge tus cosas, a este y al otro. Ya sé que tienes otras cosas. Quiero que te lleves a Orión y a Nebula. No me haré cargo de ellos. ¿Estarán seguros en esa nave? Tú te vas a encargar de que así sea. Recuerda, hijo. Me representarás a Smile Tonic ahí. Pero no se te olvide que tu verdadera lealtad es con Priya y con su gente, y por lo tanto, conmigo. Hay algo que esconde esa corporación. Y tú servirás a Priya para descubrirlo. Tomo el vaso que tenía en sus manos, me lo tomo, por un pulcro hoy. Por un pulcro hoy. Rey García te abraza, conversan largamente ese día, hasta que en la noche, por si lo llamamos así, aún se mantienen esas palabras día y noche de épocas de los padres fundadores. Son simplemente ciclos que parece que en la Tierra existían. Se retirará. Imagínate que te llegará un comunicado, un correo. Es de parte de un androide llamado Z11T. Se presenta como consejero de la nave del Gorrión Rojo y te informa que como has sido asignado a la nave y eres un nuevo tripulante, él debe hablar contigo. Debe ingresar tu perfil psicológico al del resto y preocuparse por la salud de todos ustedes. La mental. Ha de evaluarte. Es el filtro. Recuerda que si no estás mentalmente capacitado para misiones en el espacio en 0G, en el aislamiento, soledad y viajes hiperlumínicos, es mejor saberlo aquí y ahora que tener problemas ahí arriba. ¿Qué le responderías? Por correo. Leo el mensaje y por mi cabeza me pasa lo siguiente. Que falta de respeto que se comuniquen por una máquina en vez de un humano. ¿Qué se creen? He llegado muy alto a esta corporación para que me traten así. Querido Z11T, muchas gracias por comunicarte conmigo. Te dejaré mi agenda para que coordine y elijas una hora para juntarnos.
Fin. El mensaje será enviado. Y quiero moverme hacia esa reunión, pero antes quiero volver a hacerle preguntas a Z11T. No del pasado, del presente. Porque hay algo que he de revelar. En estos 8 años, algo ocurrió. Algo motivó a esa pequeña niña, hija de Raúl Macías, Sofía, a enlistarse en el programa de pilotos. Hubo un poco de influencias de su difunto padre, claro. De gente que le conocía y le apreciaba. Por algún motivo Sofía estaba muy interesada en servir en el Gorrión. Quiero, Z11T, dado que tú mantuviste contacto con ella a lo largo de todos estos años, quiero que tú me digas, ¿ha cambiado? ¿Cómo es la Sofía de 8 años respecto a la de hoy, de 16? ¿Tuviste algo que ver en su decisión de llegar al Gorrión? Ella quería estar más cerca de su padre. Quería conocerlo tal como lo conocí yo, en el espacio. Y poco a poco fue acercándose a este destino, tal como pasó en el asteroide. Lo intenté, pero parece que la sangre Macías es más fuerte y ahora temo que haya condenado su existencia al Gorrión. Z11T, antes me dijiste que oías la estática. Eso me abre la puerta a una pregunta aún más profunda. En el Gorrión, ¿escuchas la voz de Raúl? ¿Escuchas la voz de Connie? ¿Escuchas la voz de los fantasmas de la estática? ¿Hay algún tipo de error en tus sensores, datos incompatibles con la realidad? ¿Hay algo que no seas capaz de explicar que haya sucedido? Porque te digo, recuerda las palabras del capitán al comienzo de tu función en esta historia. Con los años, quizás ya no solo has comenzado a creerle, te has vuelto un creyente de la voz del vacío. Los escucho a todos. Esto me ha acercado al capitán. Él, al ser un humano, solo lo percibe. Yo lo interpreto. Que así sea, Z11T, consejero místico que no oye la voz del vacío. Quiero llegar nuevamente a donde habíamos quedado, a esta reunión que los vinculará de manera irresoluble, que entrelazará sus destinos, los de un ave. Z11T, descríbemeos, más que nada para Rey, ¿cómo es el lugar donde conversarás con él? ¿Es en el Gorrión, en tu camarote o en otra parte? Hay una sala especial en el Gorrión que fue adaptada posterior a los eventos del asteroide. Muchos requirieron terapia. Muchos requirieron hablar de lo que había pasado. Todos menos C9. Pero esta oficina es mucho más cálida. 2 sillones. Solo basta. Paredes blancas. Luz LED para no afectar la visión.
y yo. Ya no hay más bodega. Rey, antes de que abras esa puerta, te transmitiré un flashback para ir dándote contexto. Esas informaciones perdidas en el vacío. Imagínate otra conversación con tu madre. Casi la estás repitiendo de memoria, porque es importante. Y ella te asignó tu primera misión. ¿Recuerdas que se revisaron los datos del gorrión? Hubo interrogatorios, datos de sensores, la memoria de los androides, de las cámaras de los trajes de combate, etc. Todo lo que estaba disponible. Incluso se retrasó el comunicar del fallecimiento de Raúl, Connie y Japet hasta poder revisar toda la información. Ya te había comentado que el caso fue sepultado, pero hay interrogantes, incertidumbres que no se hicieron públicas. Los organismos aracnoides, que hoy en día han sido clasificados como las arañas de Leng, en honor al doctor Leng García, quien, de una forma muy autorreferente, los estudió y clasificó. Tenían rostros humanos. Se confirmó al comparar los rostros de las grabaciones y del cadáver que trajeron el gorrión, que correspondían a rostros de colonos, Teatro 5LB. El cadáver de la araña, que estaba en la sala de procesamiento de minerales, se sometió a diversos estudios, todos secretos. Las fuerzas de autodefensa de Pria estaban implicadas, en conjunto con Smile Tonic. No fue posible aislar el componente que licuaba la carne. Se había degradado irremediablemente debido al calor y humedad de la colonia. Sin embargo, sí hubo un avance. El recubrimiento de sus cuerpos sirvió para desarrollar un nuevo material, el Leng. Es carísimo y experimental. Se ha utilizado para crear armaduras de combate para Marines. Hoy en día, diversos destacamentos de las fuerzas de autodefensa lo están experimentando. Dice que es resistente y flexible. Y a futuro se espera pueda servir para cascos de las naves o recubrimiento de los núcleos de deuterio y tritio de las naves estelares. Pero, ¿qué es lo que te hace más seco? ¿Lo que te causa un gran interés de Z11T? No hay grabaciones, no hay fotografías ni video, solo relatos hablados en las entrevistas. No hay evidencias de la entidad llamada Madre, ese organismo titánico que el capitán Patrick Gear y Z11T aseguran haber visto, que cobró la vida de Japet y Connie. Toda grabación de audio o video del suceso solo muestra una cosa: estática. Por lo tanto, la pregunta que tiene tu madre, ahora que todo este caso está reflotando debido a la investigación de comunicaciones subespaciales, es... El capitán Patrick Gear ya no es una voz muy confiable. Desde hace años se dice que está delirando y que está medio loco. Habla de que el asteroide y la roca era la carne, que las vetas eran su sangre, y constantemente sufre ataques de pánico cuando lo recuerda. Si este organismo colmenar es verdadero, si existe, si estamos ante la amenaza de una posible forma de vida alienígena, es importante conocerlo por la seguridad de Pria y la humanidad. Z11T, en su banco de memoria, en las grabaciones que hace de manera automatizada, ha de tener información. Nada asociado a Z11T se hizo público. Smile Tonic solo reveló las interrogaciones hechas a personal humano. Tu madre sospecha que Z11T sí tiene información y evidencia fidedigna de esta entidad llamada Madre, que es más que estática. Y ahora tú vas a entrevistarte con él. Puedes hacerlo ahora o en el futuro, pero a Pria le interesa confirmar, y a las fuerzas de autodefensa, de si hay una amenaza acercándose. Y tú eres su primer soldado. Adelante, entra, Rey.
Y quiero escuchar esta conversación, este primer encuentro. La mesa es vuestra. Rey García, por favor, tome asiento. Veo Sí, que veo que en su ficha presenta 2 animales de compañía. ¿Requiere asistencia emocional? mira como aguantando un poco la respiración, como conteniéndose. Sí, son de contención. Oh, ¿y debido a qué requiere su asistencia? Eh, los altos corporativos tenemos mayor estrés porque tenemos que procesar más información que el resto de los ciudadanos y el resto de operarios. En ese caso, eh, para contener tanta información, a veces descargamos un poco de incluso de nuestra base de datos en esos dispositivos. No son solamente animales. Comprendo. Incluso podríamos decir que están en un paso entre medio entre usted y yo. Conozco mi lugar, pero el archivo viene un poco dañado. ¿A qué puesto usted se inserta en el gorrión rojo? Algún cargo harto puede ser como... Puedo intervenir acá para ayudarte. Ujú. Hay alguien... Tiene ciertas habilidades como corporativo en el uso de las computadoras. Nuestro antiguo especialista, Yapet Sundel, murió en aquel instante. Esa tarea la han desempeñado diversos tripulantes, pero nadie dedicado a aquel campo. Ese es un área en la cual tú te podrás desempeñar y suplir esa función de manera prioritaria. Eso quiere decir como sistema del... Ingeniero de sistema es como asociado a lo que son los sistemas, ¿ya? Las computadoras de la nave, compuertas, mecanismos de ese estilo, códigos, hackeos, imagínatelo así. El cargo que postularé será como ingeniero en sistemas de la nave. Trabajaré... Bueno, si es que me aceptan, a lo mejor trabajaremos juntos. Espero que te dé alguna alegría. Por supuesto, caras nuevas siempre me hacen alegre. Así que ocupará el puesto de Yapet. Ese cargo estuvo vacante por muchos años. Me alegro que alguien por fin llegue a asistir al gorrión. Lo miro así como un buen rato, como tratando de analizar si... Buscando, preguntándose si sabrá la respuesta o no. Si de verdad... En Z11, como parte de esta evaluación, debe aplicar unas pruebas psicológicas para evaluar la estabilidad mental y la personalidad del sujeto. Recordemos que Z11, su cabeza, lo que simula su cabeza, es una especie de tanque y en el interior, en el centro, hay una luz roja, brillante, solamente una. Y esta luz va a comenzar a dispersarse mediante el líquido dado que le han aplicado mejoras y va a comenzar a hacer una mancha de color rojo. Dígame, Rey García, ¿qué es lo que ve? Comienzo a mirar esa mancha roja que comienza a mutar. Veo... Veo una pequeña ave peleando con una serpiente. Qué extraño. Con
tranquilo, es parte de la evaluación. Y de ahí muestra una segunda imagen, pero para que quede un poquito más claro, hace alusión a como si fuesen dos personas peleando, como si fuesen dos guerreros con lanzas, con espadas, así como una simbología muy violenta. Y ahora, Rey García, ¿qué es lo que ve? Mira por un momento la imagen. Recuerda libros y los estudia en la academia. Dos esculturas de dos hombres peleando. Muy bien. Tercera y última pregunta. Y ahora la imagen se vuelve una especie de araña con algo como si fuese un rostro en la parte inferior. ¿Qué es lo que ve? ¿Sabes lo que me estás mostrando, cierto? No te Es equivoques parte, conmigo. No te equivoques conmigo, máquina. es parte de la evaluación. Veo una araña con un rostro humano. ¿Y qué le hace sentir eso? Mucha curiosidad. Bueno, ya sabemos el dicho. Esta prueba fue solicitada especialmente por el capitán a nuevos tripulantes. Habrá escuchado que el gorrión rojo tiene cierta historia. Ya que estamos hablando así tan francamente, creo que vamos a evitar algunas cosas. ¿Cuál es la opinión de la cordura de tu capitán? Información clasificada. No puedo revelar estado mental y o psicótico de otros tripulantes. ¿Y si ese personaje psicótico o una persona actuara anormalmente en un cargo que influyera en toda la nave? Debería ser determinado con pruebas. ¿Tiene usted pruebas, Rey García? Las tendremos. Pero Sonríe un poco. quiero hacer una pregunta a tu mente, Rey. ¿Deseas aprovechar esta instancia o quizá dejarlo para más adelante? El consultar por la información de madre, aquel video que ha de estar en su banco de memoria y no fue revelado en la investigación pública. Máquinas y humanos funcionan de forma similar. Hay que empezar a dialogar de a poco. Esa información no me la va a soltar. Ya lo sé, por su primera respuesta. ¿Cómo va a proseguir esto o concluir esto? Dígame. Me imagino que la evaluación va a finalizar y va a ser aprobado. Pero porque el capitán vio su ficha particular. Y requerimos también un ingeniero en sistemas. Y podemos agregar de que también hubieron influencias poderosas desde el gobierno de Bria. Y así sea. Dado que han mencionado al capitán, quiero hablar un poco de la tripulación. Pero antes, Rey,
Descríbeme esto como el último día antes de abordar el gorrión. ¿Qué haría en mi último día? Así es. Bueno, Rey es una persona de mucha rutina. Comienza su día muy temprano, ejecuta muchas labores que solamente significan, si alguien lo viera desde afuera, serían como esfuerzo inútil, metiéndose en esa máquina, ingresando múltiples códigos, estudiando distintas capacitaciones. Capacitaciones que a nadie le interesa, ni siquiera a la corporación, pero son necesarias para acumular puntajes, más puntos y más puntos, y seguir ascendiendo en esa escala. Deja de hacer eso un buen rato, descansa, sale a ver a prepararse para su viaje. Baja a unos locales bastante adinerados donde compra un par de suministros para sus dos amigos, Nebula y Orión. Antes de irse pasa incluso por un científico para que le hagan un par de pequeñas modificaciones. Últimamente se han comportado un poco más extraño de lo normal. A veces ladran como y maullan igual como un perro y un gato normal. Igual es gracioso. Pero evitaré eso en la nave. Paso también a despedirme de algunos amigos. Más que nada subordinados. Me gusta decirle amigo. En la parte social de las corporaciones se suele hablar así. Paso a ver a una amiga. No me recibe muy bien. De hecho, me deja bastante rato afuera. Una vez que me permite entrar, le cuento mi plan de viajar. Bueno, no nos veremos por un tiempo. Se da media vuelta y comienza a caminar. Sabe que no la esperará. Ella no espera a nadie. ¿Y tú la esperarás o la buscarás a ella si regresas? Yo y otros cientos más. Pero yo estaré adelante. Volveré exitoso. Volveré con la información. Ascenderé en la escala política y corporativa. Forjarás tu camino. Quiero hablar de la gente del gorrión. Porque en estos 8 años han pasado cosas. Y necesito que se entiendan. Y también, Z11T, hay algo que necesitaré tu ayuda para describir o dejar en tus manos hacerlo. Pero vayamos repasando un poco. El capitán Patrick Gere, a pesar de que se le ofreció otro cargo, en naves más seguras, más grandes, con misiones más importantes, declinó. Decía que había conectado con el gorrión, que podía realmente oírlo, y que ahora incluso verlo. Cito textual de los reportes confidenciales de Z11T. Dice que podía ver fantasmas de los muertos, que le mostraban el camino, que le ayudaban. Para muchos esto parecerán claras evidencias de sus desvaríos, de su incipiente o quizás ya exacerbada demencia. Si a eso le sumamos que asegura tener sueños proféticos de un mal porvenir, de una voz que le llama, que nos llama a todos. Y si a eso, como si todas las piezas pudieran enlazarse, le aseguró a Z11T que su próxima misión le llevaría de vuelta a la estática, que el gorrión se lo ha dicho. Pero, incluso con todo lo mencionado, a pesar de todas sus muestras de delirios,
La tripulación le apoya y le respeta. Y ya son varios de ellos quienes han notado que estos delirios, que estos fantasmas le han ayudado a él y por medio de sus decisiones a ustedes a evitar peligros o enfrentarlos de formas más seguras. Ya es un secreto a voces, pero los que llevan o que son veteranos en el Gorrión creen y aseguran de que el Gorrión tiene conciencia, de que de alguna forma les habla. En esto voy a necesitar tu ayuda, Z11. Quiero hablar de Clara Monk. Y quizás algo que ella logró o estuvo implicada. Porque Nerayo Lenma, nuestro antiguo ingeniero mecánico que estaba pronto a jubilarse, pues se jubiló. Han pasado 8 años. En algún periodo intermedio dejó el Gorrión. Sigue en contacto con ustedes. Y hay veces que se juntan cuando están en Pría. Y hay otros secretos sobre él que me gustaría mencionar. En honor a la memoria de Connie Sweet. Porque ella le salvó la vida. Y Nerayo, para devolver el favor, decidió hacer algo socialmente muy mal visto. Decidió adoptar a una Sweet. A Marta. Aquella niña que era más cercana a Connie. Y además de vez en cuando en secreto envía cajas de manzanas anónimas, de caras manzanas, a aquel orfanato. Marta ya descubrió el secreto. Pero con aquel puesto vacante de ingeniero mecánico, alguien debía suplirlo. Yo solo diré el resultado. Z11T, tú me contarás cómo sucedió. Pero aquella máquina amiga tuya, R3, que servía como androide de servicios y también de mecánica en las zonas más profundas de la colonia. Eventualmente ustedes conversaron de que querían presentarle a Clara Monk no solo a R3, porque él a través de ti empatizó con ella, sino que eventualmente incluso presentarle a Popa. No sé si eso llegó a ocurrir. Pero ella sí estuvo implicada en llevar a R3 a la nave y el capitán lo aceptó. Pero esos espacios vacíos, esa historia, tú tienes que contármela. Así que te dejo la mesa. ¿Cómo ocurrió? Recuerdo el día en que R3 se subió al Gorrión. Por su construcción no era apto para viajes. Su forma redonda evite que se quede en un lugar fijo. Pero el capitán lo salvó. Vio que R3 es como yo. Reacciona ante el Gorrión Rojo. Es como si también escuchara esa estática. ¿Y quién mejor para definirlo que el capitán? De hecho, en el primer episodio se mencionó que R3 le gustaba coleccionar sonidos y frecuencias que los humanos no podían oír. La estática. No lo sé. Quiero ir haciendo saltos entre las historias de estos antiguos NPCs y el presente. Ray, quiero que me ayudes a conocer un poco más la ciudad, al menos desde las clases más altas. Es el día, has de llegar al puerto espacial. ¿Cómo podrías definir tu trayecto? ¿Cómo podrías transmitirle a nosotros de la clase más baja de Pría cómo es viajar desde las alturas? Bueno, camino hacia la torre de transporte alta
de la ciudad. Mientras camino hacia la torre vemos bastantes lujos y detalles que no se ven en la parte inferior. Vemos bastante vegetación, bastante forzada de alguna otra forma, pero vegetación como la que conocieron en la Tierra, una vez me dijeron. Eh, Dentro del viaje, igual de mi caminar hacia llegar a la torre, puedo observar bastantes vehículos inteligentes. Alguna gente con muchos dispositivos que le permiten funcionar de forma más óptima. Incluso permitir falencias de salud que abajo dejarían postrado, acá no. Muchos trajes con exoesqueletos, implantes oculares. Mucha gente comunicándose a través de algunas máquinas. La tecnología ha avanzado bastante acá arriba, más que allá abajo. Sé que es rudimentario, tosco, sucio, hediondo. Acá no, acá todo es agradable, funciona bien, rápido, silencioso, como debe ser. Como debe ser. Vamos a encaminar lo que viene de la siguiente forma. Quiero ir comentando lo que sucedió con el resto de personajes del Gorrión. Entendamos su contexto actual, quiénes se fueron, quiénes llegaron. Y también ir personalizando lo que van a ser sus habitáculos en este lugar. Ya Z11T nos comentó que su espacio ha aumentado. Quizás si hay otra zona de la nave u otro comentario que quiera hacerme, o mejor dicho, hay una pregunta que yo le haré también. Y Rey, ve pensando en cómo será tu camarote. ¿Cómo estará ordenado o personalizado? ¿O será simplemente el estándar del Gorrión? Tú me lo contarás. Pero imagínate que en algún momento un vehículo aerodeslizado, de los que no puede ocupar prácticamente casi nadie en Pria, son rápidos y absolutamente silenciosos y herméticos. No se escucha el ruido de la ciudad. Llegarás al puerto espacial y le verás ahí entre muchas naves, en ese color blanco y rojo, con esa manufactura que parecen alas de un ave pegadas al cuerpo, con aquellas evidencias de que uno de sus 4 propulsores parece haber sido o ser más reciente que los demás, síntoma de aquella reconstrucción que tuvo que sufrir. Aún se ven incluso abolladuras de impactos de meteorito de lo que fue Atros 5 LB. Eso no fue modificado. Tiene las puertas de lo que sería su hangar abiertas. Están subiendo suministros y ves a algunas personas que deben ser la tripulación que va adentrándose. Tú serás uno de ellos. El Gorrión debe partir dentro de muy poco a Aiko 4 a simplemente una misión de reparación de una torre de comunicación. Recordemos que el Gorrión era una nave que generaba frecuentemente reparaciones en instalaciones. No es nada muy glamoroso. Solo va hacia donde está la estática. Recordemos otros personajes. Tú no le reconocerás, pero Z11 sí. Dentro del puerto espacial verán a Marit Norel. Ella antiguamente fue la piloto del Gorrión. Estaba haciendo su práctica. Pero en el momento que volvieron a Pria hace 8 años, hizo todo lo que podía haberse hecho para salir de inmediato de su puesto y dedicarse a lo que realmente quería: vuelos comerciales pacíficos sin problemas. Es frecuente que la vean aquí a ella o a la nave que pilota. No le gusta relacionarse con ustedes. Ella es una firme creyente de las leyendas del Gorrión
y asegura que gastó toda su suerte en salir con vida de Atro 5LB. No quiere relacionarse con el gorrión ni con su gente porque siente que si lo hace va a morir, que su mala suerte y maldición se le va a pegar a ellas. Ella te verá a la distancia. Es una mujer pelirroja, pecosa. Ya no tiene el rostro de novata de antes. Ahora se ve un rostro más experimentado, temeroso, e incluso te compadece con la vista porque sabe que eres nuevo. Pero Z11T, tú la verás en el puerto a lo lejos. ¿Tienes alguna palabra o recuerdo o mención sobre eso? No. De hecho, intento acercarme, pero la misma Marit Norel me esquiva. De regreso, ella no solo no confiaba en el capitán, sino que me daba la sensación de que percibía algo extraño, de que el gorrión no la quería a ella. Y cuando me lo hizo saber, tuve que decírselo al capitán. Está en mi programación. No fue mi culpa. Comprendo. Rey, escríbeme para imaginarlo. ¿Cómo asciendes por esa rampa? ¿Cómo te mueves por las entrañas del gorrión? Esta no es como las naves que tú antes has visitado, donde las paredes están protegidas, ¿cierto? Laminadas por planchas metálicas lustrosas. Aquí es un amasijo de cables que se ven como si fueran arterias. Y los espacios son reducidos en los pasillos. Te da una sensación de algo que está decayendo, incluso de un organismo vivo. Hay a veces se ven fisuras donde hay filtraciones de vapor o de algún tipo de líquido que se asemeja a la sangre de un ave. Es rojo, pero no te preocupes. Sirve para enfriar las maquinarias. Hay que hacer arreglos. Y escuchas como que cuando avanzas por la rampa y entras por los pasillos, como si empezara a vibrar, como si las máquinas o las paredes sonaran ante tu presencia. Quiero que me describas aquello, tu avance hasta justo antes de llegar a tu camarote. Perfecto. Podemos ver como una silueta bastante oscura comienza a ascender por la rampa. Si nos comenzamos a acercar podemos ver un poco su rostro pálido, su ausencia de pelo en toda su cara. En los ojos posee unas prótesis que le permiten poder ver con mejor claridad y sortean algunos déficits biológicos que quedan en su cuerpo. Su forma de caminar es bastante extraña, como muy poco humana. Al comenzar a ascender, vemos como comienza un poco como a tambalearse un poco. Pareciera como que le pareciera como una especie de vértigo. Nunca le había ocurrido. Una vez que entro en la nave, huele un olor bastante extraño. Como a muchas personas, a mucha gente, a mucho tiempo. Es más antigua de lo que pensaba. ¿Cómo se mantiene en pie? ¿Cómo funciona esta máquina? Comienzo a observar bastantes detalles. Incluso en algún momento siento que el piso fuera a ceder bajo mis pies. Y no... es imposible no evitar y comenzar a golpear. Pero no, está bien.
Es como que de repente los materiales o esta nave empezara a ceder y a veces no. Es como si tuviera una especie de ritmo. Toco un poco con la mano el frío que me transmite, pero aún así hay un calor agradable. Camina bastante confundido hasta su habitación, donde están sus dos mascotas ya dispuestas. No se moverán. Por un momento la corporación estaba cediendo a las órdenes del capitán de dejarla abajo, pero no. Saben que tengo un poco de poder. Y si sigue todo bien, tendré un poco más. Quiero simplemente describirte cosas que viste en el camino. Viste a alguien que aún no has conocido, que es Clara Monk, quien fue o es nuestra ingeniera en robótica. Hoy en día se le conoce popularmente como la amiga de las máquinas. De hecho, la verás en un nivel inferior yendo junto a Z11T, R3, que es un robot en forma de esfera, y C9, que es un robot con unos grandes ojos rectangulares y que habla con luces, porque no tiene implantes vocales. De hecho, R3 tampoco. Así que son puros trastos viejos. La verás como conversando con ellos mientras avanza quién sabe dónde. En el pasillo, mientras ibas hacia tu camarote, también te habrás encontrado con una muchacha muy joven, con un rostro muy apático, con un pelo que va entre el rojo y el negro. No lo sabes aún, pero ella es Sofía Macías, hija de Raúl. Y en la entrada aparecerá alguien a recibirte. Capitán Patrick Gere. Aquel hombre, el sostén de esta nave, quien sobrevivió gracias a Z11T. Su bigote, que antes era abultado, ahora ha alcanzado proporciones que desafían la física. El ruido que te envuelve de la propia nave se aplacará cuando él te cuente uno de los grandes secretos del Gorrión, para que lo aprendas. Primero te dará la bienvenida. Rey García, te doy la bienvenida. Soy el capitán Patrick. Bienvenido al Gorrión. Muchas gracias por aceptarme, capitán. He escuchado muchas hazañas que ha realizado en esta gran nave. Me sorprende el buen estado que se encuentra, a pesar de sus años. No te preocupes. Puede ser vieja, pero funciona bien. Siempre nos trae de vuelta. Y se queda en silencio como si estuviera oyendo algo. Ya. Te enseñaré algo. ¿Escuchas ese ruido? ¿Ves que los cables se mueven y como que la maquinaria cruje? El gorrión... Tienes que tratarlo bien. Tienes que decirle palabras bonitas para que guarde silencio. Empieza a acariciar los cables y le dice: tranquilo, gorrión. Es solo alguien que se nos va a unir, un nuevo miembro de la familia. Tranquilo. Es solo otro viaje más. Él lo dice sabiendo que no es así, por las visiones que ha tenido. Y notarás que el sonido empieza a aplacarse y finalmente ser un silencio. Los cables dejan de moverse, como si hubiera tocado un botón mágico. ¿Ves? El gorrión no se escucha. Toca a tu hombro y dice: el gorrión no se escucha. Si pones atención podrás oírlo también. Ya entenderás mis palabras. Nos veremos después. Hay que preparar el despegue. Es tal cual como te han dicho, con delirios y desvaríos.
Quiero saltar a ti, Z11T. Momentos antes de despegar, Sofía habrá ido ante ti. Quiero que me digas cuál es la relación que tienes con ella en estos momentos después de estos 8 años. ¿Y por qué va ante ti? ¿Va como amiga? ¿Va como paciente? ¿O en qué calidad va a reunirse en lo que son tus aposentos esta consulta del consejero de la nave? Va como amiga. De acuerdo. Ella, con su rostro apático, se sentará al lado tuyo y te dirá algo que ya has escuchado muchas veces. Z11, vamos a volver a despegar. ¿Escuchas algo en las voces? ¿Qué dice mi padre? Raúl te manda saludos. Lamenta que no lo puedas escuchar, pero yo estoy aquí para ser su voz. Tengo miedo, Z. El capitán Patrick no lo había visto así hace mucho tiempo. Está constantemente hablando de que tiene un mal presagio, de que ha soñado algo, de que ve cosas, de que el gorrión le está diciendo algo. Habla de mi padre, habla de Connie y habla de personas que no sé quiénes son. Dice que vamos hacia la estática. Eso es lo que... No sé qué creer, Z. Tengo miedo. Raúl confiaba ciegamente en el capitán. Yo también lo hago. Y así cada alma en este gorrión rojo lo hace. Ser parte de la tripulación, tal como tú decidiste en el pasado contra mi consejo, requiere compromiso, requiere devoción. No estás aquí como mi amiga. Y eso trae responsabilidades. Aún así, estoy alegre de que estés aquí. Ya estoy aprendiendo incluso palabras nuevas. Imagínense que esa conversación va a seguir. Nos vamos a ir alejando, debido a que el final se acerca para el día de hoy. Dentro del propio gorrión veremos a Genjiro, que está al final del pasillo mirando la habitación donde está Z11T y Sofía. Genjiro hace 8 años, cuando llegó, no estaba bien. Pasó 10 meses en un hospital psiquiátrico acusado de horribles pesadillas, un estrés postraumático mezclado con el síndrome del superviviente. Ya Raúl Macías le había salvado la vida a Nashura. Él había jurado dar su vida por él y no. Falló. Raúl volvió a sacrificarse, pero esta vez perdió su vida. Genjiro le debe 2 vidas al difunto Raúl. Y esta vez no se las podrá pagar a él, pero ha jurado hacerlo para con su hija. Él sigue tomando medicamentos a lo largo de todos estos años y una vez a la semana tiene una sesión contigo, Z11T, porque no ha superado los incidentes de Atro 5LB. Sofía es lo único que lo mantiene en pie. Su promesa para su antiguo superior. Minerva. Su cuerpo recibió nuevos implantes cibernéticos, luego de que en Pría prácticamente todo su brazo fuera licuado. Ella rechazó injertos de carne, pidió expresamente metal. Debido al alto porcentaje de su cuerpo cibernético, consume drogas para evitar que la carne rechace el metal.
Las voces que antes escuchaba ahora dice que se han exacerbado. Ahora las llaman los fantasmas. Solo aumentan. Parece que lo que dice el capitán se ha ido propagando por cada uno de ustedes. Es la sucesora de Raúl Macías, es la jefa de seguridad del Gorrión Rojo. Hay 2 tripulantes más, pero que no están aquí. Kenjiro y el Dr. García. Ambos están en la estación Espacio Profundo 9. Hay una razón para que estén ahí. Y debemos ir a recogerlos en nuestro camino a Aiko 4. Por ende, imaginen lo siguiente para finalizar. Toda la tripulación empieza a ir a sus puestos. Sofía como piloto, Patrick como capitán, Clara Monk junto contigo Z11T, uno a cada lado del capitán. C9 en las consolas de armamento, siempre dispuesto en caso que ocurra cualquier cosa. Genjiro siempre vigilando y buscando dónde está Sofía. No fallará, no fallará. Rey, me imagino estarás en el puente para ver el despegue. Y así ocurrirá. Los propulsores se encenderán. El gorrión se escuchará el metal crujiendo hasta que se despegará del suelo. Y suavemente ascenderá, atravesando la última cúspide, el último monolito de Pria, yendo hacia las estrellas, en dirección a la misma estación donde hace 8 años recogieron a estos Marines. Ahora hay un doctor y Genjiro ahí. Eso ya lo veremos en la siguiente sesión, con el inicio de lo que va a ser el segundo arco. ¿Puedo agregar un detalle? Sí, por eso te... Adelante. Cuando vamos saliendo de la atmósfera y todo el gorrión rojo comienza a retumbar, a tiritar y los metales chillan incluso, Sofía siente mucho miedo. Mucho miedo, pues nunca había estado en una nave tan antigua. Pero, sin que nadie se dé cuenta, mira a Z11T y él con este ojo rojo y muchas más luces LED apagadas que tiene dentro de este casco, hace una figura lumínica como si fuese de una flor. Y eso a ella, hace tanto tiempo, nuevamente le trae esperanza. Recuerdo aquella flor, una flor llamada Ixia. Recuerdos de su infancia. Rey, ¿deseas agregar algo en este despegue mientras ves la colonia alejarse? Mira con cierta nostalgia desde la ventana la colonia. Suspira y se apoya en sus 2 amigos, Orión y Nebula. Los mira y le dice: nos espera un gran viaje, amigos. Y solamente escucharás un miau, wow. El gorrión, aquella nave que asemejaba a un ave, aquella nave antigua que dicen que es de la época de los padres fundadores, pero otros aseguran que no puede ser tan antigua. Y que según se cuenta además, siempre vuelve a casa. Vuelve a dejar Pria. Esta no es una misión regular como las de hace 8 años. O las que tuvieron a lo largo de estos años. Es la primera misión de Sofía que ha sido aceptada como piloto. La primera misión de Rey. Y tal como dice el capitán, hay un sonido extraño en la estática. Hay algo que se avecina. Pero eso lo descubriremos a partir de la siguiente sesión, en donde comenzará la aventura del segundo arco. Sebastián, que era quien iba a aparecer en este episodio, me confirmó que le iba a ser imposible llegar, así que lo vamos a hacer aparecer en el siguiente episodio. Pero al menos sirvió para despegar, ¿eh? Ir dejando Pria atrás,
Así que les dejo, bueno, este espacio para decir qué piensas que... ¿Qué creen que se espera en este segundo arco? Y también, bienvenido por segunda vez, ermitaño. Ahora sí, comenzaste a jugar Mothership de nuevo. Ahora sí, no, buenísimo, me gusta mucho Mothership. Se me había olvidado un poco lo mucho que me gustaba. Y eso que aún no he inventado a tirar las tablas de... Ahí se pone el otro gozo. Ahí se pone bueno. Ojalá este personaje aguante un poco más. Sí. Pero tienes que seguir el ejemplo de Z11T. Él... No, es que es una máquina. No se puede contra una máquina. Estamos perdidos en esta batalla. Y hasta en el rol narrativo ocurre lo mismo. La máquina va a aguantar. Yo por eso tengo fe que a lo mejor Orión y Nebula pueden aguantar más. Esperemos. Esperemos. Bueno, gente. Nos vamos a despedir aquí. Y la siguiente sesión comenzaremos con la historia. Esto fue una transición. Una sesión sin tiradas de dados. Solo para calentar motores. Después de 8 años. Un saludo a quienes nos dejaron. Un saludo a quienes se nos suman. Y también a quienes siguen esta historia, ya sea por YouTube, Spotify, Evox o otras plataformas. Gracias por sumarse a la tripulación. Y nos vemos en otra ocasión. Adiós, adiós. Chau, chau. Hasta luego. Excelente.